Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, entregó los resultados del informe de un laboratorio en Ecuador y uno en Corea que ratifican que sus pruebas para detectar COVID-19 compradas a Corea del Sur sí tienen validez. Hola, Diana. Hola, Metro, amigos. Muy buenas noches. Sin embargo, Yunda aseguró que reemplazará la mitad del lote y aplicará una multa al proveedor. Quedan muchas dudas respecto al proceso. Con este tema empezamos hoy. No son pruebas chimbas, son pruebas que tienen su utilidad y que las vamos a seguir utilizando. Así anunció el alcalde de Quito, Jorge Yunda, 4 días después de haber recibido el informe del laboratorio SYNLAB, los resultados sobre la validez y el cumplimiento diagnóstico de las pruebas que compró el municipio. Tienen la sensibilidad necesaria para el diagnóstico y la detección del coronavirus, que cumple con la normalidad de aplicación a nivel mundial. Según la asesora de la Secretaría de Salud, Linda Guamán, la validez de las pruebas que el municipio compró a Corea del Sur también las habría ratificado el KTC, Korea Testing Certification, es decir, un laboratorio coreano. Detalla una sensibilidad expresada en copias por microlitro de 100 copias por reacción, lo que equivale a 4 copias por microlitro, con una sensibilidad del 95%. Mencionó que las pruebas de la UDLA, que indicaron que no tenían la sensibilidad necesaria para la detección del virus con menor carga, fueron hechas con una metodología diferente a aquella usada por los laboratorios que sí validaron la efectividad. Y ella anunció que alcanzaron una negociación para reemplazar 50.000 pruebas, según dijo, porque caducarán entre septiembre y octubre. Que nos ha permitido hacer el reemplazo de 50.000 pruebas. Pero en un comunicado emitido por el municipio señalan, aunque la eficacia de las pruebas adquiridas ha quedado demostrada, en un acuerdo con el proveedor se reemplazará un lote de 50.000 pruebas en un plazo de 10 días. Especifican que la validación deberá hacerse por autoridades competentes y además dice que se ha reducido en aproximadamente 10.000 pruebas el objeto contractual y se ha impuesto una multa de $174.000 al proveedor. No se respondió si hubo o no incumplimiento del contrato y tampoco las acciones a tomar. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó por unanimidad una resolución de exhorto al COE Nacional para tomar medidas específicas que rijan en el distrito metropolitano debido al incremento de casos de contagio y a la situación hospitalaria. Los vecinos. Un exhorto hizo olvidar durante varios minutos a los ediles sus cuestionamientos respecto a las pruebas del alcalde. Los unió el pedido propuesto por el vicealcalde Santiago Guarderas debido a la preocupante situación de contagios y desobediencia de las medidas preventivas en la capital. A efecto de que podamos exhortar al COE nacional algunas de aquellas medidas que ya el COE provincial lo ha hecho. Eliminen los salvoconductos. Quisiera sugerir que el municipio emita los salvoconductos bajo el esquema de prioridad y garantizando el adecuado uso. Hemos pedido en reiteradas ocasiones que se ponga la ley seca. Piden al COE Nacional que se tomen medidas emergentes como el cambio de hora del toque de queda. Proponen que sea de 19 horas hasta las 5 horas. Si hay menos horas para circular, hay mayor cantidad de personas que se van a movilizar en el transporte público. Es nuestra responsabilidad bajar la mortalidad de los quiteños, de las quiteñas y tener este equilibrio de que también no pueda salirse de control el tema social. Asimismo, insisten en prohibir reuniones sociales y restringir el uso del espacio público. Que se vea la posibilidad de esa articulación con el resto de cantones. Que los 3 cantones conectados con Quito ya tienen la misma normativa. Según el último informe oficial, Pichincha tiene 10.920 casos de COVID-19 y solo Quito 9.893. El alcalde Yunda también informó que el municipio ha participado recogiendo los cuerpos de 120 personas que han fallecido en sus casas por COVID-19. El exhorto será entregado al COE Nacional. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. 8 personas del complejo judicial sur en Quito están aisladas porque uno de ellos dio positivo para COVID-19. Aunque las actividades se desarrollan con normalidad, el Pleno de la Judicatura analizará si se suspenden las actividades.
Una larga fila de gente se vio en el complejo judicial en el sur de Quito. Algunos reclamaban por el distanciamiento. Los usuarios y abogados dicen que esto es común, lo cual les preocupa mucho, pues además no tienen nada de información. Dicen que hay bastantes contagiados aquí, el día de ellos no atendieron. Hoy vine a las 8 de la mañana y lamentablemente tampoco no tenemos ninguna respuesta, ningún resultado. Pese a eso, las actividades se realizan de manera normal, confirma este abogado que tuvo una audiencia. Esto es una preocupación, como ustedes pueden observar, peligro al que se exponen todos los usuarios, profesionales, funcionarios de la función judicial, es evidente. Y ve con esta cola. Entonces imagínense, o sea, no hay la agilidad en el sentido de atender al usuario y con eso hay aglomeración. Mientras afuera hay respeto a las medidas de seguridad, dentro del edificio se toman precauciones, pues este lunes se reportó que 8 personas fueron aisladas tras un caso positivo de coronavirus. Iniciamos una fumigación, lo hicimos desde las 6 de la mañana, necesitamos como 2 horas para hacer todo un tema de fumigación y se retrasó 1 hora la apertura del complejo. Pero eso no suspendió las actividades en esta institución. No puede haber un aforo entre servidores y usuarios que entran externamente, no puede superar el 25%. Y la gente no entiende esto y crean colas. Además, hemos habilitado ventanillas virtuales con las que estamos despachando. Oliva solicitó al Pleno de la Judicatura que suspenda las actividades. Sin embargo, los consejeros resolverán este tema el miércoles, pues pidieron información a otros departamentos de la institución para tomar una decisión que pasa por la grave situación que vive Quito. Andrea Samaniego, 24 horas. En donde sí se detuvo fue en la Agencia Nacional de Tránsito, que suspendió la atención desde hoy hasta el jueves por sospecha de funcionarios contagiados con COVID-19. Mientras tanto, la ciudadanía reclama y se aglomera en los exteriores de la matriz en Quito porque aseguran que no se pueden realizar los trámites en línea. Precisamente ahora que las autoridades piden que se eviten las aglomeraciones para reducir la propagación del COVID-19, este era el panorama en los exteriores de la Agencia Nacional de Tránsito. Decenas de personas visiblemente molestas exigían una respuesta ante la falta de atención. Y es que dicen que desde el viernes han acudido hasta estas dependencias y que la respuesta es la misma. Se fue el sistema. Uno viene acá expuesto a contagiarse del coronavirus y aquí no hay atención. Ahora, en cambio, una persona salió para indicarles que la suspensión es por sospecha de funcionarios contagiados. Vamos a hacer una fumigación general en todas las agencias a nivel nacional. Esta fumigación se realizará este miércoles y jueves y la atención se retomará el viernes. Sin embargo, los usuarios están preocupados, pues ya habían obtenido un turno para renovación de licencias durante estos días. Y sacamos el turno, ahora realmente nadie nos da una explicación y no sabemos qué tendríamos que hacer. Tenemos un plan de contingencia para este sentido. Inmediatamente el día viernes pueden acercarse las personas que estuvieron este día sin atención. El día lunes las de mañana y el día martes las de pasado mañana y se les va a atender sin ningún problema. Según Juan Pasos, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, durante la pandemia cerca de 103,000 licencias se caducaron, por lo que ahora existe gran cantidad de demanda. Sin embargo, sostienen que de acuerdo a las resoluciones emitidas por la AMT, no serán sancionados quienes conduzcan con una licencia caducada en los meses de la emergencia. Hemos sacado las resoluciones respectivas para que desde el primer día de emergencia hasta cuando ya pasemos la emergencia tengan vigencia estos documentos, se garantiza que ninguno de los ciudadanos tenga multas. Actualmente sostiene que se están atendiendo a diario cerca de 350 turnos de licencias y que el próximo mes ya se podría incluso contar con un sistema de licencia digital para evitar que la gente acuda a las instalaciones y pueda renovar este documento a través de Internet. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Esta tarde en el Hospital Guayaquil, Daniel Salcedo rindió una nueva versión, en esta ocasión por el presunto delito de asociación ilícita. La fiscal del caso ni la defensa de Salcedo rindieron mayores detalles de la diligencia. Una vez más, Daniel Salcedo Bonilla habló, ahora por el presunto delito de asociación ilícita. Es una investigación. Eran las 14 horas con 30 minutos cuando, con la presencia de la fiscal Claudia Romero y la defensa de Daniel Salcedo, la toma de versión empezó. En el 5º piso del Hospital Abel Gilbert Pontón, donde queda la unidad de cuidados intensivos, la diligencia demoró algo más de 3 horas. A su salida, la fiscal evitó dar declaraciones a la prensa y, similar hermetismo, mostró por primera vez la defensa. La ley prohíbe a los abogados pronunciarse sobre hechos
contenidos en una investigación previa. Por lo tanto, esta es una investigación de asociación ilícita. Y lo que versionó el día de hoy el señor Daniel Salcedo es prohibido revelarlo para las partes procesales. La mañana del lunes, Daniel Salcedo Bonilla también rindió versión, pero por fraude procesal, que es otro delito del que se lo acusa. Incluso se le dictó prisión preventiva ya, pues se deriva de su intento de fugar a Perú, donde sufrió el accidente en avioneta que lo trajo hasta esta casa de salud. Pero eso no es todo. Daniel Salcedo Bonilla tiene otra orden de prisión por peculado, producto de las compras con sobreprecios en los hospitales de la Seguridad Social, y una más por lavado de activos, caso en que también es procesado su hermano Noé Salcedo Bonilla, quien cruzó la frontera entre Ecuador y Perú llevando $47.000 cuya procedencia no pudo justificar. Y a todo esto se suma una acusación presentada por Abraham Muñoz Vélez por suplantación de identidad. Esto porque utilizó su nombre en su intento de fugar. Consta en esta credencial. Sobre su posible salida del hospital rumbo a un centro carcelario, el general Víctor Arauz, comandante de policía de la zona 8, indicó que aún no hay fecha. Depende del alta médica para ser trasladado a donde el juez lo determine. El lunes, la defensa, ante su evidente evolución médica, anunció que en máximo 15 días ya estaría fuera. Luisa María Heredia, 24 horas. Precisamente Luis Jairala Zunino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado, y Daniel Salcedo son piezas claves dentro de esta trama de corrupción en el IES. El primero fue quien firmó millonarios contratos a través de convenios de pago y el segundo, el supuesto beneficiario. Meses antes de que termine el 2017, el sobreprecio en la compra de medicamentos e insumos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo ya llamaba la atención y apuntaba al gerente de la Casa de Salud, Luis Jairala Zunino. Pero los contratos más importantes se firmaron en el 2018 a través de convenios de pago. Firmaba Luis Jairala Zunino como exgerente y Jorge Enríquez, ex jefe de compras. Los dos en un solo día llegaron a firmar hasta $13 millones. Mientras por otro lado dejaba de ser desconocido para la opinión pública el nombre de Daniel Salcedo y apareció con fuerza durante los casos de corrupción en la pandemia por la venta de fundas de cadáveres, también en un hospital del IES. En ambos casos aparece la relación con la familia Bucarán. Jorge Enríquez, el ex jefe de compras del Teodoro Maldonado Carbo, fue ex asambleísta alterno de Gabriela Pazmiño y ex tesorero del PRE. Además, es gerente de la empresa Enterprise, donde Michel Bucarán es presidente. En varios de los convenios de pago que entregó Jairala y Enríquez como funcionarios del Teodoro Maldonado, aparecen como beneficiados la familia Llerena Candela. A José Luis Llerena Candela, de solo 24 años, le entregaron contratos por más de $1 millón. Gabriela Llerena Candela fue esposa de Jacobo Bucarán Puley. En el caso de Daniel Salcedo, las coincidencias con la familia Bucarán aparecen a través de la empresa Sabupi, donde él es accionista junto a Michel Bucarán Puley. Además, hay una relación de amistad con Dalo Bucarán. Él lo ha reconocido. A la vez, admitió que Salcedo le entregó dinero para su campaña política. Incluso Dalo Bucarán Puley ocupaba una casa en Miami que está a nombre de Daniel Salcedo, hoy investigado en los casos de corrupción en el IES. Salcedo, quien intentó huir en una avioneta de propiedad de Alfredo Adún, amigo personal de Abdalá Bucarán Ortiz, realizó ese fallido viaje usando la identidad de Abraham Muñoz. El mismo Abraham Muñoz, detenido hace 2 días por vender medicinas durante la pandemia. Medicinas que habrían salido de las bodegas del IES y que, según un testigo, fueron entregadas por Noé Salcedo, hermano de Daniel Salcedo. Y una coincidencia más une a ambos lugares, al Teodoro Maldonado Carbo con Daniel Salcedo huyendo en la avioneta a Perú. Carla Cárdenas, trabajadora del área de compras públicas del Teodoro Maldonado Carbo, subalterna de Jorge Enríquez, y el amigo de Daniel Salcedo, que se cayó con él en la avioneta, César Rodríguez, están casados. La mayor cantidad de sospechosos mencionados están prófugos. En el caso de Luis Jairala Zunino, según su abogada, sigue en el país, mientras que Daniel Salcedo está recuperándose en el hospital a la espera de su traslado a prisión. Entre los pocos detenidos, él es la cabeza más visible de esta red. Dayana Monroy, 24 horas. Y la mafia dentro del Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil no solo operaba en la compra de medicinas, insumos médicos, sino también en el pago de servicios. Varios proveedores impagos denuncian haber recibido propuestas de funcionarios y del mismo Daniel Salcedo para que esos pagos sean agilitados.
Las irregularidades dentro del Hospital Teodoro Maldonado Carbo no solo ocurrían en sus bodegas, farmacias y gerencia. La empresa de Fausto Carabalí dio el servicio de seguridad al hospital entre mayo de 2016 y mayo del 2017, pero 15 días antes de terminar el contrato, le pidieron extenderlo por 4 meses. Lo que no sabía es que cobrarlos sería una tortura. Han pasado más de 2 años, la deuda supera los $132.000 y nadie le da una respuesta de cuándo le pagarán. A inicios de año, el caso llegó al gerente de turno, José Jurado. Tras una conversación y una promesa de pago, Carabalí recibió una llamada que aseguró conocer del caso, pero le pedía el 40% del total de lo adeudado para poder agilitar el pago. Esos $44.000 decía que había que darlos porque lamentablemente ningún pago corre si no hay dinero. Simplemente decía, yo le cojo el caso, yo le tramito, yo tengo los nexos adentro. Pero no fue el único que recibió este tipo de propuestas. La empresa de Juan Fernando Montevideo en 2016 construyó la suite presidencial para que descanse el entonces presidente Rafael Correa antes de una conferencia en esa casa de salud. El trabajo fue por $89.000, pero él sí identifica a quien le propuso cobrarle el 30% del total adeudado para hacer que el IES le pagara, Daniel Salcedo Bonilla, quien frecuentaba el hospital y parecía un funcionario más, asegura. Personalmente se acercó y me pidió el 30% en los pasillos del Hospital Teodoro Maldonado. A ver, ahorita yo sé quién es él, ¿no? Pero en ese entonces para mí era un funcionario, qué sé yo. Se me presentó directamente, indicó simplemente que si quería que se celebre mi convenio de pago, yo tendría que acceder al 30%. Y las denuncias siguen. A Marcos Acebo, esta casa de salud le debe $11.900 por trabajos de adecuación y también recibió la propuesta del pasivo porcentaje. En ese entonces, a mí no se identificó directamente, pero me dijo de que del departamento jurídico tenía que salir la emisión del criterio para el gerente general. José Jurado fue gerente de esa casa de salud a inicios de año y tiene una denuncia en fiscalía por la compra con sobreprecio de medicinas e insumos médicos, mientras que Luis Jairal Zunino, quien también ejerció el cargo de gerente entre 2017 y 2019, tiene prisión preventiva por delincuencia organizada. Según datos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, la matriz de deuda con sus proveedores solo en el último año superaría los $56 millones, dinero que por cierto es presupuestado año a año, pero que como vemos se va en sobreprecios a medicinas y no en atender las demandas de esta casa de salud. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias. El nuevo canciller de la República, Luis Gallegos, vaticina una pronta solución a la traba comercial impuesta por China al camarón. En su primera rueda de prensa dijo que ya se están realizando gestiones y reuniones técnicas con funcionarios de China y anunció algunos de los ejes de su gestión. Aún fuera del país, desde el Consulado de Ecuador en Nueva York, el flamante canciller Luis Gallegos anunció que desde el viernes, cuando asumió el cargo, viene gestionando junto al ministro de Producción y Comercio Exterior una serie de reuniones con autoridades chinas con miras a desbloquear la exportación del camarón ecuatoriano a ese país. Y hoy en la mañana, el ministro de Comercio e Industria, Iván Taneda, el ministro de Producción, tuvo una reunión con su par en China y han establecido los grupos de trabajo en una hoja de ruta para superar estos impases. Sin embargo, no dio mayores detalles, pero insistió en que pronto China volverá a permitir el ingreso del camarón ecuatoriano de algunas de las empresas a las que se les suspendió la exportación por encontrar rastros de coronavirus en los empaques. Al tiempo que precisó que el Ecuador no es el único país que ha tenido este tipo de trabas comerciales con China. Más de 23 países han tenido exclusiones del mercado chino, entre ellos en América Latina, Chile por el salmón, Argentina y Brasil por carne. Asimismo, en su primer contacto con la prensa vía telemática, dijo que durante el fin de semana ha tomado varios contactos con personalidades internacionales en su objetivo de continuar con la política exterior ecuatoriana. Ya me he reunido para estos momentos con el secretario general de la OEA y mañana me reúno con el secretario general de la ONU. He tenido conversaciones con varios cancilleres de la región. Y precisó que en los prácticamente 10 meses de gestión que tendrá al frente de la Cancillería, su trabajo estará orientado en 4 ejes: cooperación internacional, relaciones bilaterales con Estados Unidos, Rusia, China y demás países importantes, especialmente para el comercio ecuatoriano,
concretar las negociaciones para ingresar a la Alianza del Pacífico. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Concluyó la audiencia de juicio en contra del ex secretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero. El tribunal deberá fijar nueva fecha y hora para dar a conocer si sentencia o no al hombre fuerte del correísmo por el delito de plagio al activista político Fernando Balda. Según la acusación particular, durante la diligencia, Romero aceptó los hechos, mas no los agravantes del delito, con los que podría enfrentar una pena privativa de libertad de hasta 8 años. Pablo Romero fue extraditado desde España y llegó al país en febrero. Desde entonces permanece en el centro de detención provisional del Inca, donde espera una segunda audiencia de juicio, esta vez por el delito de peculado relacionado con la operación de inteligencia denominada Caminito. Los jueces del caso Sobornos 2012-2016 retrasan la entrega del veredicto en torno a la audiencia de apelación que concluyó el pasado 2 de julio. El caso involucra a 19 ciudadanos entre exfuncionarios públicos y empresarios. 2 semanas después de haber concluido la audiencia de apelación en el caso Sobornos 2012-2016, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Dilsa Muñoz, Wilman Terán y David Cacho, se toma el proceso con más calma de lo habitual y legal en un recurso de apelación. Fueron 5 días de audiencia de apelación en la que los sujetos procesales intentaron rebatir los argumentos de fiscalía que llevaron a los jueces de primera instancia a sentenciar a 19 involucrados en la trama de corrupción, que según esta sentencia fue liderada por el expresidente Rafael Correa y en la que participaron exfuncionarios públicos y contratistas del Estado. En la audiencia que finalizó el pasado 2 de julio, los procesados por cohecho agravado pidieron la nulidad de la sentencia de primera instancia. No obstante, la principal delatora y ex asesora del despacho de Rafael Correa, Pamela Martínez, admitió haber participado en el hecho y únicamente pidió la rebaja de su pena. La resolución se debió leer el mismo 2 de julio cuando concluyó la audiencia y notificar por escrito 3 días después. Los jueces llevan cerca de 15 días con la resolución en análisis y sin respuestas a la vista. Y es que esto no solo es lo habitual. Consta en la norma, artículo 654 del Código Orgánico Integral Penal, sobre el recurso de apelación. El recurso de apelación podrá interponerse por los sujetos procesales de acuerdo con las siguientes reglas. En el numeral 7, la resolución motivada deberá expresarse y reducirse a escrito y notificarse en el plazo de 3 días después de ser anunciada en audiencia. Llamado también el juicio del siglo, el caso Sobornos 2012-2016 resulta emblemático por tratarse de una estructura delictiva liderada desde Carondelet durante varios años. Utilizó infraestructura y recursos estatales, intermediada por exministros y funcionarios de confianza del expresidente Correa y cooptando a contratistas estatales para financiar actividades de toda índole de Alianza País, el partido de gobierno que corrompió su proselitismo con sobornos a cambio de obras millonarias. Y el caso aún espera sentencia. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La ex asambleísta Norma Vallejo fue sentenciada a 1 año de prisión por el delito de concusión. Como reparación integral, deberá cancelar $9.000 a favor de sus acusadores. Su defensa solicitó la suspensión condicional de la pena, tomando en cuenta su estado de salud. Por cerca de 2 horas y en una audiencia en la que se priorizó que las partes procesales comparecieran de forma telemática, se leyó la sentencia en contra de la exasambleísta Norma Vallejo por el delito de concusión, una pena de 1 año de prisión como autora del delito y por el cual deberá cancelar una multa de 4 salarios básicos unificados. Creo que es importante y es importante en el sentido de que los asambleístas sepan que al cargo no van a enriquecerse, al cargo van a servir. Según Fiscalía, durante la audiencia de juzgamiento que duró 2 días, se pudo comprobar cómo Vallejo solicitó aportes a sus ex colaboradores para conservar sus empleos en el despacho de la Asamblea Nacional. Las contribuciones iban desde el 10% y en un caso alcanzó el 50% del salario. Como reparación integral, Vallejo deberá pagar $9.050 a favor de sus acusadores. Tomando en cuenta su estado de salud, la defensa de Vallejo presentó la solicitud de suspensión condicional de la pena. Conocemos que está enferma,
pero no por esto va a dejar de tener consecuencias legales. Cuando ella cometió el delito que cometió y que además ha admitido que lo hizo, para empezar estaba completamente sana, tener una enfermedad de cualquier tipo, un eximente de responsabilidad. La única que te puede eximir de responsabilidad es una enfermedad mental. El tribunal deberá fijar fecha y hora para resolver esta solicitud de la defensa. En caso de ser aceptada, Vallejo podría cumplir su sentencia en libertad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Seguimos. El bloque legislativo de Alianza País se reunió con la ministra de Gobierno y allí decidió apoyarla para que se convierta en la cuarta vicepresidenta de la República del gobierno de Lenín Moreno. El anuncio lo hizo el presidente de la Asamblea a través de su cuenta de Twitter, quien también señaló que entre viernes o sábado los asambleístas deberán tomar una decisión. Se requieren de 70 votos para elegir a Romo, pero esos votos aún no se consiguen. Creo, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana ya han anunciado votar en contra, mientras los independientes están divididos. No se descarta que Romo se convierta en vicepresidenta por el Ministerio de la Ley. De los asistentes que estuvimos ahí, se expresó en su totalidad el apoyo. Personas, colegas de que no pudieron asistir, conectarse, también lo hicieron a través de medios digitales. Yo pienso que está consolidado el apoyo hacia la ministra y lógicamente ya dependerá de encontrar los 70 votos para su designación. Y les tomo la palabra a la coalición que en su momento decían, estamos por el país, buscamos la estabilidad democrática. Yo hago un llamado con esa misma madurez, esa misma sensatez con la que se debatió las diferentes leyes, y hoy es el momento de que la democracia gane. La industria minera a gran escala se reactiva en el país tras la aprobación de los protocolos de bioseguridad por parte del COE Nacional. La mina aurífera más grande del país se propone extraer 220.000 onzas de oro en el segundo semestre de 2020. Este es uno de los proyectos mineros más grandes del país, Fruta del Norte. La explotación de oro en la provincia de Zamora Chinchipe había empezado a finales de 2019 y a mediados de marzo ya se vio obligada a paralizar la operación con el inicio del confinamiento por la pandemia. Pero tras la aprobación de los protocolos de bioseguridad del 15 de mayo, está lista ahora para retomar la producción. Sumando lo que logramos producir antes del cierre temporal con lo que pensamos lograr en este segundo semestre del año 2020, prevemos una producción total de entre 200.000 onzas y 220.000 onzas de oro. Algo similar pasará con la explotación a gran escala de cobre en el país, en la misma provincia de Zamora Chinchipe, con el proyecto Mirador, que inició la explotación a mediados del año pasado, pero que retomará la producción en este segundo semestre de 2020. Hasta junio de 2020 se habían exportado 90.000 toneladas de concentrado de cobre con un valor aproximado de $100 millones. Se tenía previsto exportar 140.000 toneladas más este año. Ante la emergencia sanitaria, esa producción se ha visto afectada. Esta es sin duda una buena noticia para el país, dijo el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, por el encadenamiento productivo que tiene la actividad minera. El 70% de los ingresos tributarios de la provincia de Zamora, por ejemplo, provienen del sector de la minería. Entonces, el desarrollo local sí se va a reactivar el momento en el cual estos sectores empiecen a demandar, el sector minero, por ejemplo, empieza a demandar una serie de bienes y servicios en las localidades. Sin embargo, mientras se anuncia la reapertura de la minería a gran escala en el Ecuador, el Ministerio de Energía informó sobre la suspensión temporal de la planta de beneficio Armijos, operada por la minera Austrogold Compañía Limitada, que opera en la provincia de La Suay por exceder la capacidad autorizada de procesamiento. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.